La vi por última vez en nuestra cama. Con él encima. Riendo como si yo no existiera. Entré en casa esa tarde de viernes. Con la bolsa de la compra en la mano. Y el mundo se detuvo en un gemido ajeno. Tú no vales nada. Javier. Nunca valiste. Me dijo ella después. Sin una lágrima. Mientras él se vestía con calma. Mirándome como quien observa a un insecto. Yo no grité. No golpeé. Solo me quedé allí. En el umbral del dormitorio. Sintiendo como algo dentro de mí se rompía con un sonido seco. Como una rama vieja bajo el peso de la nieve. Ana. Mi mujer desde hacía 8 años. La que juró ante Dios y ante mí que sería para siempre. Y Marcos. Mi socio. El amigo de la universidad con el que construí la empresa desde cero. Los dos. Juntos. Planeando mi ruina mientras yo firmaba contratos y pagaba hipotecas. Salí de casa esa noche sin decir una palabra más. Cogí el coche y conduje por la M30. Con las luces de Madrid desenfocadas por la rabia que me nublaba los ojos. Pensé en estrellarme contra un camión. En acabar con todo de una vez. Pero no lo hice. Porque en ese momento entendí que morir sería el regalo más grande que podía darles, libertad absoluta. Sin remordimientos. Sin consecuencias. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Me instalé en un hotel cerca de Sol. Uno de esos lugares impersonales donde nadie pregunta. No contestaba llamadas. No iba a la oficina. Ana me mandó mensajes al principio, hablemos. Javier. No fue lo que parecía. Luego. Cuando vio que no respondía. Cambió el tono, eres un cobarde. Siempre lo fuiste. Marcos intentó localizarme por correo corporativo, la empresa necesita decisiones. No dramitas personales. Yo leía todo. Archivado en una carpeta nueva que titulé Pruebas. Porque desde el primer momento supe que no iba a dejarlo pasar. No por honor. No por amor perdido. Sino porque habían humillado lo único que me quedaba, mi capacidad de confiar. Y en España. Donde la familia es sagrada y la lealtad un valor que se enseña desde la cuna. Esa traición era peor que un crimen. Era una declaración de guerra. Pasé semanas observando desde lejos. Alquilé un piso pequeño en Malasaña. Pagado en efectivo. Sin registrar nada a mi nombre. Desde allí veía cómo seguían con su vida. Ana se mudó al ático que compartíamos. Ahora solo suyo. Marcos aparecía los fines de semana. Con su coche nuevo. El Audi que compramos con beneficios de la empresa. Reían en la terraza. Brindaban con vino caro que yo había elegido. Yo no bebía. No dormía apenas. Me levantaba a las 5. Corría por el Retiro hasta que las piernas me quemaban. Y luego me sentaba frente al ordenador. Empecé a recopilar. Correos antiguos. Facturas. Movimientos bancarios. Descubrí que no era algo de semanas. Llevaban meses. Ana había firmado como avalista en un préstamo personal de Marcos. Usando nuestra casa como garantía. Él había desviado fondos pequeños de la empresa. Nada que saltara a la vista en una auditoría rápida. Pero suficiente para acumularse. Cada descubrimiento era una puñalada. Pero también un ladrillo en la muralla que estaba construyendo alrededor de mi dolor. Me convencí a mí mismo de que el silencio era arma. Que gritar. Demandar. Pelear en tribunales sería darles la satisfacción de verme roto. No. Yo iba a esperar. A observar cómo se relajaban. Cómo creían que había desaparecido para siempre. Una noche.
En el bar de siempre en Chueca. Vi a Marcos con otros socios. Hablaba de mí como de un socio quemado. Javier se ha alargado. Estrés postraumático o algo así. Mejor sin él. Los demás asintieron. Riendo. Pedí una caña en la barra. A 2 metros. Y él no me reconoció. Había adelgazado 15 kilos. Me dejé barba. Cambié el corte de pelo. Era un fantasma. Volví al piso y escribí la primera nota en mi cuaderno. Paso 1, dejar que crean que ganaron. Porque la venganza no es un estallido. Es un proceso lento. Como el cáncer que corroe desde dentro. Y yo estaba dispuesto a infectarlos con mi odio. Sin que supieran de dónde venía. Ana intentó divorciarse por la vía rápida. Alegando abandono de hogar. Su abogado era bueno. Uno de esos tiburones de la Castellana. Pero yo no contesté la demanda. Dejé que el plazo corriera. Que ella pensara que no oponía resistencia. Mientras. Contraté a un detective privado. Un ex policía jubilado de Vallecas que cobraba en negro. Le di fotos. Direcciones. Horarios. Las primeras imágenes llegaron un mes después, ellos en Formentera. En un hotel de lujo pagado con tarjeta de la empresa. Besos en la playa. Cenas románticas. Ana luciendo un anillo nuevo. Diamante grande. Que no podía permitirse con su sueldo de profesora. Marcos presumiendo. Guardé todo en un disco duro encriptado. No sentía celos ya. Sentía frialdad. Una calma que asustaba incluso a mí mismo cuando me miraba al espejo. ¿Quién eres ahora?, me preguntaba. Y la respuesta era siempre la misma, alguien que ha aprendido que el dolor no mata. Pero transforma. Decidí el primer movimiento real. Nada violento. Nada ilegal aún. Solo una semilla. Envié un correo anónimo desde una cuenta creada en un cibercafé de Lavapiés a la mujer de Marcos. Laure. Adjunté una foto borrosa de él con Ana en la puerta del ático. Sin texto. Solo la imagen. Al día siguiente. Marcos no apareció por la oficina. Llamadas perdidas suyas en un número prepago que había comprado. Ana me escribió, ¿has sido tú? Eres patético. No respondí. Laura pidió el divorcio una semana después. Marcos. Desesperado. Intentó salvar su matrimonio. Pero era tarde. Perdió la casa familiar en Pozuelo. La custodia compartida se complicó. Y todo sin que yo moviera un dedo visible. Me senté en el retiro. Bajo los castaños. Y por primera vez en meses sonreí. No era alegría. Era la satisfacción fría de ver cómo la primera pieza caía. Pero sabía que esto era solo el principio. Y que cada paso me costaría un trozo de lo que quedaba de mí. Los meses siguientes fueron de espera calculada. Me mantuve alejado de la empresa. Pero no desconectado. Tenía acceso remoto a algunos servidores antiguos. Contraseñas que nunca cambiaron porque Marcos era descuidado con la seguridad. Veía cómo intentaba tapar agujeros. Cómo desviaba más fondos para cubrir gastos personales ahora que Laura le había dejado sin un euro. Ana, por su parte, empezó a gastar más. Viajes a París. Ropa de marca. Cenas en restaurantes de la guía Michelin. Publicaba fotos en Instagram. Sonriendo como si la vida nunca hubiera sido mejor. Yo las guardaba todas. Capturas de pantalla con fechas y metadatos intactos. El detective me traía informes semanales. Marcos bebía más. Discutía con proveedores. Perdía contratos porque ya no tenía mi red de contactos. La empresa.
que habíamos levantado juntos en un garaje de Alcorcón. Empezaba a tambalearse. Él culpaba al mercado, a la crisis post-pandemia, a todo menos a sí mismo. Yo trabajaba de freelance desde el piso, diseñando webs para pequeñas empresas. Ganaba lo suficiente para vivir sin lujos, sin llamar la atención. Por las noches, planeaba. No era obsesión ciega. Era método. Listas, timelines, riesgos calculados. Me repetía que podía parar en cualquier momento, que aún era tiempo de olvidar. Pero sabía que mentía. Una tarde de otoño, con lluvia fina sobre Madrid, recibí una llamada de mi madre. Javier. Hijo. ¿Cuándo vienes a casa? Tu padre pregunta por ti. Colgué sin prometer nada. No podía verlos. No quería que vieran lo que me estaba convirtiendo. Porque en los ojos de mi madre leería compasión. Y la compasión me debilitaría. Decidí el segundo movimiento. Contraté a un abogado discreto. Uno especializado en sociedades mercantiles. Le entregué documentación, firmas falsificadas de Marcos en préstamos. Transferencias dudosas. Nada que implicara delito grave aún. Pero suficiente para una inspección de Hacienda si se presentaba bien. El abogado presentó una demanda como socio fundador, reclamando auditoría interna y reparto de beneficios pendientes. Marcos se enteró por burofax. Me llamó desde un número desconocido. Javier. Cabrón. ¿Esto es cosa tuya? Hablemos como hombres. Quedamos en un café neutral. En la plaza de Callao. Llegué temprano. Pedí un cortado. Observé la gente pasar. Él apareció demacrado. Ojeras profundas. Traje arrugado. ¿Qué quieres, dinero? Te doy tu parte y desapareces. Me miró fijamente. No quiero dinero. Marcos. Quiero lo que es mío. Ya lo tienes. La mitad de la empresa. Sonreí por primera vez frente a él. No. Quiero todo lo que tomaste. Se inclinó hacia adelante. Ana no valía la pena. Tío. Fue un error. Déjalo estar. No era solo Ana. Dije con voz calma. Era la confianza. La lealtad. Lo que construimos. Se rió nervioso. Siempre fuiste un idealista de mierda. En los negocios no hay amigos. Por eso vas a aprender la lección. Se levantó furioso, tirando la silla. Te vas a arrepentir. Lo vi irse. Y sentí un vacío extraño. No triunfó. Solo la confirmación de que no había vuelta atrás. Esa noche no dormí. Me pregunté si valía la pena. Si al final sería yo el destruido. Pero al amanecer, ya tenía el siguiente paso. Contacté con un periodista del Confidencial. Uno que cubría escándalos empresariales. Le filtré datos anónimos, irregularidades en la empresa. Posible fraude fiscal. Nada que me señalara directamente. La noticia salió 2 semanas después, sospechas de malversación en startup madrileña de éxito. Nombraban la empresa. Insinuaban investigación. Las acciones cayeron. Inversores llamaron preocupados. Marcos me mandó un mensaje: eres un hijo de puta. Esto lo pagas. Ana. Histérica, estás destruyendo nuestras vidas por orgullo. No respondí. Solo archivé. La presión aumentó. Marcos vendió parte de sus acciones a precio bajo para cubrir deudas. Ana tuvo que devolver el anillo. Enfrentarse a preguntas de amigos.
Su fachada perfecta se agrietaba. Yo. Mientras. Empecé a sentir el coste. Pesadillas donde era yo el traicionado eternamente. ¿Dudas, y si paraba? ¿Volvería a ser normal? Pero no paré. Porque había aprendido que el silencio prolongado no salva. Solo prepara el golpe definitivo. El invierno llegó con frío seco a Madrid. Las calles se llenaron de luces navideñas. Pero yo no celebré nada. Solo observaba cómo Marcos se hundía más. Hacienda abrió investigación formal. Tuvo que contratar abogados caros. Vender el Audi. Mudarse a un piso alquilado en Chamberí. Ana perdió su trabajo en el colegio privado, rumores. Padres quejándose de moral dudosa. Se refugió en el ático. Pero las facturas se acumulaban. Empezó a vender joyas mías que se había quedado. Yo seguí trabajando. Ahorrando. Compré acciones de la empresa a través de un testaferro. Poco a poco. Sin que se notara. Me convertí en accionista silencioso mientras Marcos diluía su control para salvarla. Una noche de enero. Nevó en Madrid. Salí a caminar por Gran Vía. Vacía y blanca. Me sentí poderoso y vacío al mismo tiempo. Llamé al detective, necesito más sobre Ana. Todo. Las fotos llegaron, Ana saliendo con otro hombre. Un profesor universitario casado. No amor. Solo desesperación. Sexo rápido en hoteles de hora. No sentí celos. Sentí oportunidad. Envié las fotos anónimas a la mujer del profesor. Escándalo en la facultad. Ana quedó más sola. Marcos intentó un último movimiento, ofreció comprarme mi parte original a precio inflado. Quedamos en su nuevo piso. Llegué con contrato preparado por mi abogado. Firma y acabamos esto. Dijo. Voz temblorosa. Leí despacio. Cláusulas que me eximían de responsabilidades pasadas. Pero le cargaban todo a él. ¿Por qué me odias tanto? Preguntó. No te odio. Mentí. Solo equilibro cuentas. Firmó. Pensó que ganaba tiempo. Pero yo ya tenía más. Pruebas de que había falsificado mi firma en documentos antiguos. Desviando fondos mayores. Presenté denuncia privada. La policía citó a Marcos. Cuando lo detuvieron para declarar. Ana me llamó llorando, para. Javier. Por favor. Nos estás matando. Vosotros me matasteis primero. Respondí con voz muerta. Ahora solo recojo los restos. Colgué. Me temblaban las manos. Por primera vez dudé de verdad. ¿Era justicia o monstruosidad? Pero seguí. La empresa quebró oficialmente en primavera. Marcos enfrentaba juicio. Ana vendió el ático. Se mudó a un piso pequeño en Carabanchel con su madre. Yo compré el ático en subasta. Precio bajo. Entré solo. Con las llaves nuevas. Olía aún a ella. Me senté en el sofá donde todo empezó. Y lloré. No por ellos. Por mí. El juicio de Marcos fue mediático. Periódicos hablaban de traición entre socios. Él intentó culparme. Pero no tenía pruebas. Yo declaré como testigo. Frío. Preciso. Condenado a 3 años. Pena reducida por devolución parcial. Salió en libertad condicional al año. Arruinado. Sin licencia profesional. Ana se hundió en depresión. Intentó contactarme varias veces, necesito hablar. Javier. Entiendo tu dolor ahora. No respondí nunca.
Yo vivía en el ático renovado. Todo nuevo. Sin rastros. Trabajaba en una nueva empresa. Mía sola. Éxito moderado. Pero las noches eran peores. Insomnio. Ansiedad. Terapia anónima. Pastillas. Soñaba con ellos felices. Riendo de mí. Despertaba sudando. Una tarde. Marcos apareció en la puerta. Demacrado. Barba descuidada. ¿Puedo pasar? Lo dejé. Nos sentamos en la terraza. No vine a pedir perdón. Dijo. Solo a entender. No hay nada que entender. Me destruiste metódicamente. Fue admirable. De alguna forma. Sonreí sin humor. Gracias. ¿Estás bien? Mentí, perfecto. ¿Se fue? No volvimos a vernos. Ana se mudó a Valencia. Con un primo. Dejó Madrid. Yo seguí. Pero algo faltaba. La venganza no llenó el vacío. Solo lo hizo más grande. Años después. En una exposición en el Prado. Vi a una mujer que se parecía a Ana. No era ella. Pero me paralizó. Entendí entonces el precio real, había perdido la capacidad de confiar de nuevo. Relaciones breves. Siempre distantes. La empresa creció. Dinero. Pero soledad absoluta. Una noche. Borracho. Busqué el número antiguo de Ana. Llamé. Contestó voz cansada. ¿Quién? Javier. Silencio largo. ¿Por qué ahora? No lo sé. No hay nada que decir. Me destruiste la vida. Tú destruiste la mía primero. Tal vez. Pero tú elegiste no parar. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. Por primera vez. Dudé si había valido la pena. Pero ya era tarde. Seguí viviendo. Observando. Esperando la próxima traición que nunca llegó. Porque ya no dejaba que nadie se acercara. Hoy. Sentado en la misma terraza. Miro Madrid iluminada. Marcos trabaja de comercial en una empresa pequeña. Ana enseña en un instituto público. ¿Sola? Yo tengo todo lo material. Pero cuando cierro los ojos, veo sus caras aquel día. Y me pregunto. En voz baja. ¿Valió la pena convertirse en el monstruo para castigar a los suyos? No tengo respuesta. Solo silencio.